Hola, bienvenidos a Control Estadístico de Procesos. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y a nuestra materia de Control Estadístico de Procesos. Mi nombre es Osvaldo Carvajal y continuaremos nuestro curso con el núcleo temático número 3, cuyo tema principal es los gráficos de control. Hablaremos en este video del núcleo temático 4 también. Iniciamos entonces con el plan de evaluación del curso, la bibliografía y algunas referencias de los gráficos de control. El plan de evaluación, estamos en la actividad síncrona número 2, que se corresponde según calendario, y vamos a hacer, como mencioné anteriormente, el núcleo temático 3 y 4, el cual se corrige a través de un cuestionario y que se utiliza como instrumento de evaluación un registro de observación. Vale el 50% de la nota y complementa el 100% de la nota del periodo. La competencia específica a tratar en este momento busca analizar los conceptos básicos del control estadístico de procesos para el mejoramiento continuo en las organizaciones. El temario incluye concepto estadístico de gráfico de control, tipo de gráfico de control por variables, por atributos, interpretación y análisis de los gráficos de control, inspección de calidad y los tipos de inspección. La bibliografía la tienen acá, igualmente la tienen en el sistema, recordando lo que comenté en el video anterior, que por favor no utilicen Econopedia, Wikipedia o blogs personales que no sabemos quiénes son los referentes. Utilicen fuentes del área del control estadístico de procesos, por favor. Igualmente, absténganse de estampar textual referencias de programas de inteligencia artificial, ya que los mismos se detectan fácilmente y la idea es que ustedes investiguen, aprendan, no que la máquina aprenda. Los gráficos de control son una representación en forma de diagrama que indica si un proceso se encuentra bajo lo que conocemos como condición estable o en control. Se dice que un proceso está en control cuando las causas de las variaciones que se presenten en el proceso son todas de tipo aleatorio. Y cuando no son aleatorias o se pueden asignar a una determinada causa, se dice que originan procesos fuera de control. Una gráfica de fuera de control permite entonces iniciar una investigación para identificar las causas y tomar medidas correctivas. Entonces es un mecanismo preventivo que nos permite detectar causas asignables, lo cual obviamente mejora nuestros procesos y es deseable dentro de todos los estudios del proceso mismo. Los gráficos de control están conformados primero por un eje X donde se indica el tiempo, un eje vertical donde se representa algún indicador de la variable que se mide y se representan los límites de control estadístico, que normalmente son líneas horizontales, en las cuales se representa un límite superior y un límite inferior, y en el medio de ellos, en forma equidistante, una línea central de proceso. Si los valores medidos a lo largo del tiempo están dentro de este límite superior e inferior de control y en forma aleatoria dentro del campo superior o inferior a la línea central, decimos que nuestro proceso está en control. El proceso genera dos tipos de gráficos de control, uno denominado control por variables y otro control por atributos. El primero de ellos, el control por variable, sirve para analizar las características de calidad de la variable continua que representan, por ejemplo, temperatura, espesor, peso, y permiten determinar fallas potenciales en la calidad de un proceso. Eh, si los resultados están fuera de estos valores, se origina entonces lo que se denomina un proceso fuera de los límites de control. Existen varios tipos de gráficos de control. Los principales tenemos los denominados gráficos P, que muestra que tanto se estaban alejando las mediciones obtenidas de la tendencia central o la media de los datos obtenidos. La gráfica R, que muestra que tanta es la dispersión o uniformidad de un proceso dentro de una muestra. El gráfico XR, que mide la relación de las especificaciones de calidad con la tendencia central y la dispersión, o los gráficos XS, que son de promedio y desviación estándar, medianas y rangos, o lecturas individuales y rangos, dependiendo de lo que queremos estudiar. Los más usuales es la gráfica P y la gráfica R. En cuanto a lo que son los gráficos de control por atributos, representan variables discretas.
donde se analiza una característica de calidad basada en un atributo con el cumplimiento respecto a una especificación dada. Entonces, se generan varios tipos. Tenemos, por ejemplo, el gráfico P que mide el porcentaje de defectos de una muestra. Por ejemplo, si tuviéramos una muestra de 1000 productos y 200 de ellos tienen al menos un defecto, hay una fracción de defectuosa de 0,20. Ese es el valor que vamos a representar en el eje Y de nuestro proceso. El gráfico NP que mide el número de unidades defectuosas de una muestra. Nuevamente, si nuestra muestra es de 1000 productos y 200 de ellos tienen al menos un defecto, 200 será el valor a ubicar en el gráfico sobre el eje Y. Los gráficos C, que representan el número de defectos por unidad de producción durante un periodo de tiempo de muestreo. Y en este caso, simplemente indicamos cuántos defectos se consiguieron en el periodo que se midió. Y los gráficos U miden los porcentajes de defectos en una unidad durante un periodo de muestreo. Los más usuales en este caso son los gráficos P y los gráficos NP. El otro tema que trabajamos acá son las inspecciones de calidad. La inspección de calidad consiste en examinar y medir las características de calidad de un producto, igualmente de sus componentes, para determinar si el mismo se encuentra cumpliendo o no los requisitos especificados. Recuerden que calidad es cumplimiento de especificaciones. Con la inspección se busca evitar que los productos salgan defectuosos del mercado o que se generen productos que van a proceso o reproceso. Y la idea es justamente generar productos conformes a nuestros procesos productivos. Existen diferentes tipos de errores en la inspección de calidad. Tenemos el error tipo 1, que se origina a rechazar un producto siendo este correcto o cumpliendo con todos los parámetros de buena calidad. El error tipo 2 se origina al dar como buena una muestra que en realidad no se encuentra dentro de los parámetros validados de calidad y dicha muestra es admitida, aun cuando se tiene defectos no deseados. Existen diferentes tipos de inspección. Según el número de artículos inspeccionados, tendremos inspección del 100% de las unidades muestreadas, inspección por muestreo, en el cual básicamente se selecciona un tamaño de muestra y basado en una confiabilidad se determina un número de unidades a verificar. La inspección de comprobación, que permite comprobar grandes cambios en los niveles de calidad con muestras pequeñas. Inspección cero, en la cual simplemente damos que nuestro proceso es tan confiable que no tenemos medición de unidades. Según la etapa del flujo de productos, lo podemos medir como inspección en la recepción al momento de recibir nuestro producto, inspección intermedia o de proceso, que se hace a la vez durante se genera el proceso productivo como tal, la inspección del producto al momento de tener un producto terminado como tal, si se acepta o se rechaza el mismo, o inspección previa a la entrega, antes de llegar a nuestro cliente, o inspección durante la entrega, al momento de dárselo al cliente, inspección de producto almacenado para ver cómo está dentro de nuestro almacén, la inspección de auditoría para comprobar y diagnosticar si la garantía de calidad y la inspección normal están funcionando normalmente, o inspección por terceras partes, que incluyen inspecciones, por ejemplo, cuando se realizan exportaciones o la que hace el gobierno en forma aleatoria, o que se contraten empresas privadas para la inspección un momento determinado. Inclusive en algunos espacios se abren hasta que nuestros consumidores pueden realizar esa inspección. Esto conforma entonces nuestro bloque del núcleo temático 3, un núcleo relativamente sencillo de corte teórico. Ahora, vamos al núcleo número 4, que conforma nuestra última parte de la materia y que trata sobre la capacidad de procesos. Acá también al final del video hablaremos sobre nuestra actividad sumativa número 2. El plan de evaluación de curso sigue siendo el mismo y la competencia específica para esta nueva unidad temática busca determinar la variabilidad de un proceso para mejorar la gestión de calidad de las organizaciones. Los temas de estudio incluyen la capacidad de proceso, el estudio, no, los pasos a seguir para un estudio de capacidad de proceso, la identificación del patrón de variabilidad, cálculos de índices, construcción de intervalos de confianza, comprobación de la normalidad de los datos, índice CP y CPK o índice PP y PK, que incluyen la potencialidad del proceso, la variabilidad a corto y largo plazo. Esta temática vamos a tomar algunos conceptos, que es lo que vamos a ver acá, y lo demás lo deben revisar en su sistema. La bibliografía recomendada, nuevamente la tenemos acá, valen las mismas observaciones que le he hecho anteriormente. ¿Qué es la capacidad de proceso? La capacidad de un proceso es el rango de variación, un rango que en condiciones normales un proceso tiene
debido a las variables accidentales que pueden ocurrir. Entonces, es un rango de variación. También se define como el grado de actitud que tiene un proceso para cumplir con las especificaciones técnicas deseadas. O sea, qué tal es el cumplimiento dada la calidad de nuestro producto. Recordando nuevamente que calidad es cumplimiento de especificaciones de diseño. Se dice que la capacidad de un proceso es alta cuando es capaz o se mantiene estable a lo largo del tiempo. Se dice que el proceso está bajo control cuando no ocurre esto. Se dice que el proceso realmente no es adecuado. Entonces, tenemos algún problema allí que debemos analizar. Acá en la gráfica, si observamos esta gráfica, tenemos un valor medio, un límite superior y un límite superior y un límite inferior. Y lo que está fuera de ellos, hacia esta zona o esta zona, son los que generan defectos o unidades defectuosas. Paso para estudiar la capacidad de un producto. Bueno, primero determinamos la característica de calidad. ¿Qué queremos estudiar? Peso, volumen, temperatura, etcétera. Se controla el proceso eliminando todas las variables asignables o atribuibles al proceso. Se toma una muestra del proceso, no deben ser menos de 50, y mínimo con 250 elementos de cada una de ellas en esas muestras. Se debe calcular la media y la desviación estándar por las fórmulas tradicionales estadísticas que conocemos. No hay ninguna definición diferente a lo que hemos aprendido en estadística. Y se calculan los límites de proceso. El límite superior de proceso es la media más tres desviaciones, el límite inferior de proceso es la media menos tres desviaciones, y el límite de control de proceso es la media. Estos límites se comparan con los límites de las especificaciones, tanto superior como inferior. Entonces, si uno o ambos límites del proceso se encuentran fuera del rango establecido por las especificaciones, significa que la diferencia entre los límites del proceso tienen procesos defectuosos que se obtienen a lo largo del proceso de fabricación. Entonces, lo ideal es esta situación. Si yo tengo un límite superior de especificaciones y un límite inferior de especificaciones, los límites de control superior e inferior deben estar contenidos dentro de estos límites. Y, idealmente, en forma equidistante al límite de control en, a las distancias establecidas con el límite de control. Ahora, si tenemos situaciones, por ejemplo, como la que se mostramos, que tenemos un límite de control acá, las especificaciones están acá, tanto de la superior como la inferior, pero el límite de control está fuera del rango establecido por las especificaciones, entonces se generan unidades defectuosas. En este caso, debemos analizar el proceso, replantear el proceso o ver qué es lo que está afectando a nuestro proceso en un momento determinado. Dentro de los conceptos que estudiamos en esta parte, tenemos la estimación de la variabilidad, que no son, indica que las medidas de dispersión se utilizan para medir la variabilidad de una variable respuesta dentro de una muestra o población. La más utilizada, es conocida por hoy ustedes, es la varianza. Y que representa la dispersión promedio de que representa cada dato evaluado con respecto a su valor medio. Existen otras medidas como la desviación estándar o el coeficiente de variación, cuyas fórmulas tienen acá, que también son conocidas de la parte de estadística, que nos sirven para medir variabilidad. Los intervalos de confianza describen la variabilidad entre la medida obtenida en un estudio y la medida real de la población real. Se obtiene a través de medidas estadísticas. Acá tenemos, de la parte de estadística, se deben recordar lo que era una tabla normal o normalizada, en la cual tenemos una cierta valor aceptable de cometer algún tipo de error, el 90%, el 95%, el 99%, que genera la posibilidad de entrar a una tabla normalizada y obtener el valor que representa. Eso genera un intervalo de confianza, que es la media, que está basada en el rango de nuestro proceso, en la media de nuestro proceso, más o menos según la probabilidad seleccionada, el producto con respecto a la desviación y la raíz de n. Esto nos da entonces, como es más o menos, el límite superior o el límite inferior de nuestro intervalo de confianza. También tenemos el denominado índice de capacidad de proceso, que busca reflejar la capacidad que tiene nuestro proceso para producir piezas de acuerdo con las especificaciones, es decir, dentro de los límites de tolerancia establecidos
En otras palabras, piezas en buen estado. Se calcula mediante la expresión que tienen acá, el límite superior de especificaciones menos el límite inferior de especificaciones sobre 6 sigma. Esta, esta, esta longitud es lo que se llama dispersión natural o capacidad de proceso. Eh, entonces, esto compara la capacidad de proceso, el ancho de las especificaciones del proceso, valga la redundancia, que estamos estudiando. Dependiendo del valor que se tenga, podemos tener una guía acá en esta tabla que tenemos acá. Si el CP es mayor que 2, se habla de productos de clase mundial. Tienen calidad 6 sigma, se les conoce normalmente en el mercado, y son productos cuyo proceso es sumamente robusto y generan unidades en buen estado continuamente. Si la capacidad de proceso se encuentra entre 1.3 y 2, se dice que la clase de proceso es tipo 1 es adecuado. Si es entre 1 y 1.3, es clase mundial 2, es adecuado, pero se requiere un mayor proceso de control en la inspección a medida que nos acercamos al valor 1. El valor 1 y mayor a 0.67 no es adecuado para el trabajo, y si es menor que 0.67 requiere modificaciones necesarias en nuestro proceso, no sirve. Entonces, digamos que tenemos como punto mínimo el 1 para decir que el proceso es válido, pero tenemos que tener cuidado porque a medida que nos acercamos a uno, nos acercamos a valores en que el proceso se descontrola. También existe la capacidad de proceso modificada, que básicamente se le conoce como índice de capacidad real, el CPK, que es el menor valor existente entre dos límites denominados CPU y CPL. CPU es la media menos el límite inferior sobre tres divisiones, y CPL es el límite superior de especificaciones menos la media sobre tres divisiones. Se calculan estos dos valores y el mínimo de ellos representa el CPK. Aquí tienen la fórmula individualizada de lo mismo que les acabo de decir acá. El CPU es el límite superior de especificaciones menos la media sobre tres divisiones, que es este valor que tenemos acá. El índice CPK va a ser igual al CP cuando la media de proceso se ubique en el punto medio de las especificaciones, cuando hay un perfecto equilibrio. Si no está centrado, entonces existe una variación y ese índice CPK será menor que el CP. Valores mayores a 1 de CPK indican que el proceso está fabricando artículos que cumplen con las especificaciones. Si es menor a 1, indica que el proceso está produciendo artículos fuera de las especificaciones. Y en la medida que se acerca a 0 o es negativo, el valor indica que el proceso está definitivamente fuera de especificaciones. Y entonces implica el replanteamiento de nuestro proceso. Por lo tanto, CP mide la capacidad potencial del proceso, mientras que CPK mide la capacidad real de nuestro proceso. El otro concepto que tenemos acá es la potencialidad del proceso, que se conoce como o ocurre cuando el proceso aplicado satisface o no las especificaciones requeridas. Se calcula con más o menos tres desviaciones o lo que en amplitud se conoce como 6 sigma. Si el CP es mayor a 1, indica que el proceso es capaz de satisfacer a nuestros clientes. Sin embargo, en la industria se requiere de un margen de error, por lo que se debe buscar que este CP sea mayor que 1.5. Ahora, si el CP es mayor que la habilidad potencial del proceso HP, indica que el proceso es capaz de satisfacer más y mejor al cliente, y deben, por lo tanto, acoplarse las medidas de proceso y de especificaciones para lograrlo. Si el CP es igual a la habilidad potencial del proceso, indica que el proceso satisface adecuadamente las especificaciones del cliente. Ahora, por el contrario, si CP es menor que la habilidad potencial, el proceso no es capaz de satisfacer las especificaciones del cliente. Esto origina también otro tipo de conceptos, que son los índices PP y PPK. Estos índices calculan la variabilidad total de proceso a largo plazo. En este caso se tiene en cuenta la variabilidad introducida por la deriva del centrado del proceso y la inestabilidad de este. El PP se calcula como el límite superior menos el límite inferior sobre 6 sigma, o 6 desviaciones, quise decir, disculpe. Y el PPK es el menor valor, nuevamente aparece la sigla PPU y PPL. PPU indicando μ menos el límite superior de nuestro proceso entre 3 sigma. Y el límite superior del proceso menos μ sobre 3 sigma representa el PPL. En esta tabla tienen lo que representa a corto plazo cómo se mide con capacidad de proceso, o en largo plazo cómo se mide con potencialidad de proceso
en función de si está centrado o no está centrado, o si representa el límite superior o el límite inferior. Estos elementos son muy utilizados en nuestra industria, porque nos permiten entonces monitorear cuando nuestro proceso está bien desarrollado. Todo esto entonces va a generar nuestra actividad sumativa número 2, que es un cuestionario. En las instrucciones ya han manejado cuestionarios en otras materias, me imagino. Deben consultar el material de apoyo más el video que se está dictando en este momento. Debe leer cuidadosamente cada pregunta. Recomendación: lean el material del sistema. El proceso está elaborado en función del material del sistema. Administra el tiempo de manera efectiva, de tal forma que en una hora pueda contestar las 10 preguntas que están establecidas, y revise la respuesta antes de marcar la misma. Las actividades sugeridas para el aprendizaje autónomo: realice un recorrido secuencial por la unidad de estudio, elabore conclusiones con base en la lectura realizada. La lectura de la guía de unidad de herramientas de control estadístico, que está cargada en el sistema, está disponible, la pueden revisar. Investigo y realice videos cuyos títulos hablan sobre capacidad de proceso, intervalos de confianza de los índices, normalidad de los datos, test de normalidad en Excel, índice CP y CPK o índices PP y PPK. Los criterios de evaluación: ya se dijo que la ponderación máxima es 50%, es un registro de observación y el instrumento utilizado. Y se les recuerda que tienen 3 oportunidades. Si fallan en la primera, pueden hacer 2 intentos adicionales. La fecha de entrega va del 10 de enero, que ya comenzó, perdón, del 10 de enero, sí, hasta el 1 de febrero. Y la fecha límite de entrega es el 1 de febrero. Recuerden que en esta modalidad, si no entregan en ese periodo, no se abre el sistema, hay que entregar las notas inmediatamente. Por lo tanto, por favor, traten de finalizarlo hacia el cierre del mes de enero, cosa de que les dé perfecto chance de hacerlo y no fallar en las entregas. Cualquier duda o pregunta, ya no tenemos más encuentros síncronos, deben dirigir al foro de dudas. Con mucho gusto, por la mensajería, la reviso diariamente para dar respuesta a cualquier inquietud o planteamiento que tengan. Gracias por acompañarme y les deseo lo mejor. Hasta la próxima.